Vamos a empezar la siguiente comparecencia. Como ya sabe cómo es la dinámica, pues no lo voy a explicar. Bueno, entonces empezamos la comparecencia de José Mariano Benítez de Lugo, el portavoz de Ciudadanos, por favor. Sí, en primer lugar, señor Benítez, muchas gracias por su comparecencia y por venir aquí. Como letrado miembro de ADADE, usted ha intervenido en causas relativas a corrupción, malversación, prevaricación. Está versado, por tanto, en procesos penales en los que se responsabiliza a gestores o cargos públicos de la comisión de posibles ilícitos. En el presente, el juzgado que entendió del asunto dictó auto de sobreseimiento por no haberse acreditado la realización de los hechos en los que se fundó la pretensión. En concreto, señaló, y leo textualmente, concluyendo, se está ante una querella y una denuncia interpuesta contra una actuación de la Administración fundada en una decisión política, en cuanto que opción admitida en derecho y que es facultativa y no reglada, tal cual es la de transmitir la titularidad de unos bienes de titularidad o uso público o para funciones sociales a terceros. Dicha decisión se efectúa en el marco de una legislación vigente y se desarrolla hasta su momento final a través de un procedimiento público y susceptible de impugnación en cualquiera de sus fases, sin que haya elemento o indicio alguno ni de que exista perjuicio alguno en la situación jurídica de los titulares de los contratos de alquiler querellantes en esta causa. Por cuanto lo único que se ha producido es una subrogación en la titularidad, debiendo de respetar el nuevo propietario las condiciones de dichos contratos. Ni hay tampoco elemento alguno que permita considerar la existencia de una resolución administrativa groseramente ilícita constitutiva de un delito de prevaricación y sin que tampoco finalmente haya elemento objetivo alguno que permita considerar la existencia de connivencia entre funcionarios, administración o los beneficiarios de la adjudicación, ni que la misma se haya llevado a cabo con la finalidad de beneficiar a un funcionariado público o a un tercero. Bien. La sección 30, Audiencia Provincial, confirma dicho sobreseimiento. Quisiera saber, ¿solicitó alguno de los documentos que le han sido facilitados ahora para preparar la comparecencia? Sí. Sí, solicitó en su momento algún documento que no le hubieran dado y que ahora mismo le han dado para preparar la comparecencia. ¿Disponía de alguna otra información de cara a...? Bueno, ahora para la comparecencia no he recibido ningún documento, la verdad, pero si les parece a los convocantes, les explico brevemente el transcurso del proceso penal. El transcurso del proceso penal es indisociable de otra querella interpuesta, entre otras personas, por el señor Gordillo y otro diputado del PSOE, por la venta de un supuesto idéntico de la venta de viviendas de Libima. En ese caso, eran los mismos delitos, eran las mismas circunstancias, sí había pliego de condiciones y el juzgado 48 toma una resolución que dice textualmente que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal. ¿Y por qué cito esto? Porque exactamente la misma resolución existe en nuestro caso, solo que era el juzgado 38. Tuvimos la mala suerte de que dentro de la lotería judicial, que es nuestro país, según el juez que te toque, en el que el juez inicialmente dice los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Esto fue una denuncia que yo presenté inicialmente a través del anterior portavoz socialista, el señor Lizabesky, y que, por tanto, tenía el mismo feliz empiece, por decirlo así, que el propio querella de Libima, que llevaba unos meses anteriores, era de unos meses anteriores. Pues bien, luego, en cambio, en el caso del juzgado 48, continuaron las actuaciones y se ha imputado, y estoy, como usted bien decía, estoy como acusador en nombre de una asociación, se ha imputado a la señora Gomendio y al señor Van Halen, y ahora ya investigados se llama, y sin embargo, en este caso, se nos frenó totalmente el acceso. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de actitud? ¿Por qué ese cambio de actitud cuando tanto el fiscal como el juez habían dicho que había indicios presumibles? Por culpa de la MVS. Por culpa de la MVS. Porque sin ser querellada ni parte en el procedimiento, se personó a través de un letrado externo
que hizo toda esa amalgama de conclusiones sobre si los vecinos no habían recurrido, que no podían recurrir, sobre si había una situación en la que era un aspecto o era un ámbito administrativo el que se trataba, cuando realmente de lo que nosotros planteábamos era un delito del 289 del Código Penal. Fíjese, y me van a permitir, no sé si me va a echar la bronca la presidencia, pero solo voy a citar ese precepto. Artículo 289. El que por cualquier, fíjese, si no es aplicable al caso que nos ocupa, el que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa de utilidad pública o de cualquier modo la sustrajera del cumplimiento de sus deberes impuestos en nombre de la comunidad, será sancionado por tal. Es decir, era un caso típico. Se había sustraído de la empresa municipal de la vivienda, por culpa de la propia empresa municipal de la vivienda, un bien que cumplía un interés de la comunidad y, sin embargo, se consideró que no había motivo de delito. También había otros motivos de delito, de prevaricación, de malversación, etcétera. Pero, en definitiva, esto fue lo que ocurrió. Por merced a esos absurdos comentarios de una persona que no tenía por qué haber estado personada, aunque yo protesté, se archivó provisionalmente y se archivó y se desestimó mi recurso de apelación. Recurso de apelación con sobreseimiento provisional, que yo confío que a la vista del dictamen de la Cámara de Cuentas que hemos conocido ayer, pues se vuelva a reabrir bien por el Grupo Municipal Socialista o bien por la Asociación de Afectados, que son ambos, comillas, clientes míos. No, sí, decir que todas estas aclaraciones nos parecen perfectas. No creo que la presidenta tenga ningún problema. De hecho, las agradecemos. Sí que ¿presentó usted alguna clase de solicitud de prueba que fuera rechazada o tuvo algún tipo de traba para la valoración de los hechos, la preparación de la querella y su sustantación? Bueno, nosotros es que yo no tenía ninguna posibilidad de acceso a ninguna documentación. Es decir, teníamos el anuncio de prensa, el famoso anuncio de prensa, que lo he traído porque tiene su aquel y que me parece que los señores de la comisión deberán mirarlo también con cuidado, y lo que me comentaban las personas. Nos enteramos, conseguimos las escrituras, se hicieron 2 escrituras, una de 12 promociones y otra de 6 promociones, que tenía una serie de anomalías y que figuran todos, y nos hicimos, merced a un miembro del Consejo de Administración de la MVS, no del grupo dominante, por llamarlo así, pues algunas actas del Consejo de Administración que reflejaban muy bien varios aspectos. Por ejemplo, fíjense una anomalía brutal. Toda esta operación se basa en un plan de viabilidad. La empresa municipal de vivienda tiene que ser viable. Hay un plan de viabilidad. Bueno, pues ese plan de viabilidad no se dio a los consejeros hasta en la misma sesión que tuvo que ser aprobado. Fíjese si no es una anomalía brutal, porque si hay un plan de viabilidad con un montón de hojas y explicaciones de por qué, y la explicación de la señora presidenta de la entonces MVS, Paz González, dijo, es que claro, es que si se lo damos antes se filtra en la prensa. Así de descarado es la argumentación que tal. Por eso nosotros, a través de las actas del Consejo de Administración que conseguimos y a través de las escrituras que conseguimos, pudimos articular la querella y la denuncia inicial por parte del Grupo Municipal Socialista. Es decir, que digamos que no tuvieron grandes facilidades por lo que dice. Además, se presentó gente de la empresa municipal de Vivienda y Suelo al juicio. Digamos que se lo pusieron todo en contra, ¿no? Entiendo. Por lo que me dice, y tras la publicación en el día de ayer de informe final ya de la Cámara de Cuentas, con la información de la que disponemos hoy, sí que consideraría viable la interposición de querella bajo otras figuras y fundamentos o dirigidas a otras personas en 2014. El informe de la Cámara de Cuentas, señor concejal, yo sugiero, seguro que los espabilados asesores técnicos que tienen ustedes se habrán dado cuenta de un aspecto lamentabilísimo. Índice. El informe definitivo, anteproyecto, acaba en apartado 4.10. ¿No se han dado cuenta
que en el informe definitivo acaba en el apartado 4.9, y es que han quitado el epígrafe que se refiere precisamente a los interesados. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la Cámara de Cuentas se arrugue, o los portavoces, o la ponente, o quien sea, y de repente decida suprimir todo lo que hace referencia a que no se ha tenido en cuenta a los interesados? Así es de lamentable. Eso desde el punto de vista crítico del informe. Hay otros aspectos que naturalmente se van a valorar positivamente, y por eso nuestra idea, si, insisto, mis clientes están de acuerdo, es que pidamos la reapertura de las actuaciones a la vista de este informe. Bien, simplemente agradecer su trabajo, su esfuerzo y ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias por venir y decirle que el Grupo Socialista no solamente es su cliente, sino que se complace de tenerle como compañero desde hace muchos años. ¿Qué relación tiene usted con el caso de la enajenación de viviendas, de la enajenación de patrimonio de la AMV? ¿Cómo surge su vinculación con este caso? El tema surge por una llamada que me hace el entonces portavoz, Jaime Elisabetsky. Me dice que ha surgido este tema y que cree que hay que tomar alguna iniciativa. Al mismo tiempo, la hoy presidenta de la asociación, parece ser, no lo sé exactamente, se contacta con el Grupo Municipal Socialista, y entonces me encargan a mí que lo más antes posible, porque estábamos justamente en julio de hace 2 años, que presente una denuncia el grupo para poner de manifiesto las ilegalidades cometidas. A raíz de eso ya tomo un primer contacto. Las personas de la asociación, les digo que se constituyan en asociación, y a su vez me encargan, y entonces, y perdónenme la